Cada día, oficialmente de lunes a sábado, más de 24 millones de personas mantienen la maquinaria socialista de Corea del Norte. La de un experimento político único que resiste desde hace casi 70 años. A cambio de una sociedad aislada y sometida o protegida del mundo por su líder, matizan las personas con las que hablamos allí. El sol de Corea, dicen las canciones infantiles a los grandes generales. Ahora, un joven Kim Jong-un, del que los propios norcoreanos desconocen su edad exacta, al frente, tras su abuelo y su padre, de un país atrapado en la guerra. De un país que crece económicamente. De un país que se abre bajo vigilancia y por divisas a inversores y a turistas. Pero igual de rígido, de impenetrable. Pyongyang, la tierra llana, el centro del poder del régimen norcoreano. La capital y el escaparate de la República en el que pasaremos la mayor parte de nuestros días en el país. Nosotros, el pueblo coreano, estamos muy orgullosos de tener este sistema político. El mundo es muy ruidoso. En cualquier lugar se oyen disparos. En mi opinión, parece que no hay orden. Nosotros, con el mariscal, somos como una familia y tenemos una situación política y económica más estable. En pocas palabras, los ciudadanos estamos orgullosos de tener un régimen socialista. Hace unos meses al profesor de biología Kim Chol-ho le entregaron su nueva casa. Vive en uno de los edificios más modernos de Pyongyang. El mariscal nos regaló además sofás para toda la familia, las televisiones y los platos para 6 personas. Una vajilla de 51 piezas. A la entrada, este cartel recuerda a los vecinos que siempre deben estar preparados para respetar al estimado mariscal. En el interior nos recibe una orgullosa familia de su recién estrenado piso de 240 metros. Un regalo del mariscal a sus fundamentales científicos, un aliciente para trabajar más duro y rápido, dice Chol-ho. Aún no podemos decir que nuestro nivel de vida es suficientemente alto, especialmente desde la perspectiva occidental. El mariscal nos da un edificio estupendo en un momento en el que no hay abundancia, en una situación económica difícil. Y eso significa que los científicos tienen la confianza del mariscal y que somos muy importantes para el desarrollo del país. En el centro de Pyongyang, una hoz, un martillo y un pincel simbolizan la fundación del único partido político representativo en el país. El Partido del Trabajo acapara casi el 90% del Parlamento. El resto del hemiciclo es para los testimoniales y subordinados Partido Socialdemócrata, Partido Chondoísta y un puñado de diputados llamados independientes. En las últimas elecciones legislativas de este mismo año, Kim Jong-un fue revalidado en su escaño con el 100% de los votos.
por la misma asamblea que le nombraba líder supremo del país 2 semanas después del fallecimiento de su padre, Kim Jong-il, el secretario general eterno del partido. El gran general nos visitó el 3 de diciembre de 2006. Ese día había nevado. A los 6 meses de haber recibido esta nueva casa, nos visitó para verla. La verdad, toda la familia estábamos sorprendidos, emocionados. Pero también nos disculpamos pensando en el frío que estaba pasando. Cuando entró el general, con una gran sonrisa, le saludamos con respeto. Dio una vuelta por toda la casa y por haber mejorado las viviendas de los campesinos se quedó contento. Kim Kyo-sok, campesino e hijo de campesinos, trabaja con su mujer desde hace 8 años en la granja cooperativa de Mikok. Llegó allí tras el servicio militar obligatorio para casi todos los hombres durante 10 años. El arroz es lo más importante de nuestra sociedad. Nosotros, los campesinos, somos los soldados de la trinchera de la agricultura. Lo guardamos en lo más hondo de nuestro corazón. Este año hemos completado la tarea en un 120%. De verdad, el trabajo de campesinos nos hace felices. Tenemos nuestra casa, trabajamos y descansamos. Así que no necesitamos más. Aunque trabajamos como campesinos, no es tan duro como parece. Es una felicidad. 청년들은 반일 사상가 정책을 확고한 신념으로 삼고 어디 어디서나 반일 사상가 운동으로만 사과하고 행동하며 절대성 무조건성의 정신으로 반일 방침을 끝까지 관철하여야 합니다. Trabajar, hacer funcionar el sistema, alcanzar los objetivos marcados por el Estado, es una cuestión de honor que la propaganda que envuelve las granjas cooperativas se encarga de recordar durante la jornada. Altavoces con música y discursos arengan a los campesinos al trabajo diario. Estudiantes con banderas revolucionarias y flores se turnan para animarles. Y a la entrada, en varios carteles se lee que hay que ser patriotas y superar al mundo. O como mínimo, cumplir con el mariscal, devolverle todos los esfuerzos que él hace por el pueblo. Con la preocupación y el amor del mariscal Kim Jong-un a la fábrica, intento dedicar todo mi entusiasmo al trabajo de la construcción. Un llamado cartel del honor cuelga de las oficinas de esta fábrica de ventanas. El trabajador del mes, los trabajadores del año. Oñon Nam cuenta satisfecho que no rompió ni un cristal el mes pasado durante el proceso de empaquetado. Estoy feliz por haber contentado al mariscal Kim Jong-un, aunque mi aportación es mínima. Las aspiraciones de los jóvenes estudiantes, al menos ante las cámaras, son las mismas. Servir al país, dice Ji Chun-yok, en su caso, desde la investigación tecnológica. Acude en busca de novedades a la biblioteca principal del país, bautizada como el Palacio de Estudio del Pueblo. En ese sentido, yo, también siendo parte del país, estudio informática y tecnología para contribuir a que Corea del Norte supere el nivel mundial. Contribuir al soporte y a la continuidad del sistema norcoreano es una obligación también para los condenados.
El número de reclusos es un secreto más. Existen trabajos forzados para los crímenes considerados más graves y trabajos sociales para las faltas o delitos menores. Es lo que nos reconoce abiertamente el español Alejandro Cao de Benós, presidente de la Asociación de Amigos de Corea del Norte y colaborador del régimen de Pyongyang, la persona que gestiona nuestra entrada al país y que nos acompañará durante todo el viaje. Creemos que la persona que es un criminal, que se ha probado su delito y que ha sido juzgado y sentenciado, debe devolver a la sociedad al menos parte de ese daño que ha hecho. Y no creemos que deba hacerlo drogándose en prisión, como en el caso de España u otros países, o sometido a todo tipo de vida corrupta y con todo tipo de facilidades, como otros sistemas penitenciarios. Creemos que debe trabajar al igual que los propios campesinos, que cosechan el arroz para dar de comer a la población. Así que sí existen trabajos forzados, que no son campos de concentración. No tenemos prisioneros políticos. Ahora, si tenemos un gobierno, tenemos una Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento, que dictamina una ley, esa ley debe ser seguida por los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una idea diferente debe expresarla por los cauces adecuados, no creando, por ejemplo, un conflicto social o destruyendo el mobiliario urbano. El campo, construcciones o minas son los principales destinos de los condenados a trabajos forzados. Estos días, un funcionario norcoreano de Exteriores ha reconocido ante varios periodistas la existencia de campos de trabajo para reformar, según publicaban varias agencias. La alta traición y la subversión se pagan con la vida. Al general Jang Song-taek, tío del joven mariscal, considerado su mentor y número 2 del régimen, le ejecutaron el año pasado. Fue condenado por el tribunal militar acusado de tejer una red de corrupción y encabezar actos contrarrevolucionarios para derribar al sistema norcoreano. En el Museo de la Victoria de Pyongyang, un panorama pone fin a la visita. Efectos especiales y música adornan las gestas del Ejército Popular contra su vecino del sur y Estados Unidos. Más de 6 décadas de un conflicto latente que Corea del Norte conmemora cada año con una fastuosa exhibición de fuerza militar. El llamado Día de la Victoria marca el alto el fuego en la guerra coreana. Además de misiles, tanques y tropas, el año pasado, con motivo del 60 aniversario, Kim Jong-un exhibía al mundo por primera vez ante cientos de miles de personas y medios de comunicación internacionales invitados al acto, drones de fabricación propia. Un ejército con más de 1 millón de soldados regulares, además de las milicias, al que se destina más del 15% del Producto Interior Bruto. Incluso a los niños se les prepara en la Escuela Revolucionaria de Manjong-dae. Fuente de inspiración, pero sobre todo orden para el régimen, que marca una calculada organización castrense de una sociedad a la que se mantiene constantemente en alerta. Un país condicionado por la guerra y un espíritu militar que lo atraviesa todo. Un subterráneo construido en los 70 con la ayuda soviética y china a más de 100 metros de profundidad serviría, por ejemplo, de refugio ante un eventual ataque nuclear. A la salida de Pyongyang hacia el sur, una gigantesca escultura de 2 mujeres, el norte y el sur, sostienen a la Corea reunificada. Sus mapas oficiales dibujan una península sin divisiones y un solo nombre: República Democrática Popular de Corea.
Casi 3 horas en coche por una deteriorada, amplia, limpísima y sin apenas tráfico vía principal separan la capital de la frontera. Una carretera de acceso restringido, pensada también para un uso militar, con varios checkpoints en los que no está permitido grabar y donde los locales hacen cola para enseñar sus permisos de viaje. Panmunjom y las clases de historia bélica del teniente coronel Nam Tong-ho parecen una de las mayores atracciones turísticas del país. El 27 de julio de 1953, Corea del Norte y Estados Unidos firmaban sin el sur el armisticio en esta sala, en esas precisas mesas y sillas, dice el guía. Un frágil tratado de no agresión a la espera de un acuerdo de paz definitivo que nunca ha llegado. En la inconfundible línea de demarcación militar hoy no se ve a los soldados de Corea del Sur. Vigilan, dicen en el lado norte, a través de cristales y cámaras fuera de la vista de los turistas. Siguen técnicamente en guerra por un conflicto que dejó millones de muertos y una península arrasada. Yo sé que todos los medios de comunicación están bajo el control de los norteamericanos. Si Estados Unidos, de verdad, quiere la paz del mundo y la paz entre las dos Coreas, debería retirar todas las armas lo antes posible de Corea del Sur. A unos metros, un grupo de estadounidenses cristianos, algunos de origen surcoreano, rezan por la reunificación de dos sistemas antagónicos, separados por la historia, el desarrollo económico y la cultura. Incluso el idioma a ambos lados comienza a no parecerse tanto. Pero entre los que aún quedan dolorosos vínculos familiares utilizados como medida de presión en las negociaciones con Seúl. A las montañas de Kumgang, en la costa este norcoreana, llegaban desde el sur decenas de personas seleccionadas por sorteo en busca de sus hermanos, sobrinos o incluso hijos que no llegaron a conocer. Después de varios años, en febrero se autorizaron durante 3 días nuevos reencuentros entre las familias separadas por la guerra. Para la mayoría, la última oportunidad de verse. Yo no estoy involucrada en ningún asunto político ni religioso. Nosotros solo queremos... este es un solo país y este es un solo pueblo. En su segunda visita al país, 8 años después, la señora Lee nos atiende de vuelta en Kaesong, donde coincidimos tras visitar la frontera. El primer viaje fue muy triste. Era muy oscuro. Durante la comida las luces se apagaban 5 o 6 veces. No había sonrisas en la cara de la gente. Pero ahora creo que es un cambio económico, pero creo también que algo de vida está volviendo. Aunque aquí las diferencias con Pyongyang se hacen evidentes, esta ciudad es uno de los escasos ejemplos de cooperación económica directa entre el norte y el sur. Kaesong alberga el único complejo industrial compartido entre las dos Coreas, más de un centenar de empresas surcoreanas que emplean a 53.000 trabajadores norcoreanos. El coronel Kim Chang-yun nos acompaña a la llamada zona desmilitarizada, en realidad de las más armadas del mundo. La muralla es una consecuencia de la política hostil de Estados Unidos y Corea del Sur contra la reunificación. Se refiere a un muro físico levantado en el lado surcoreano y terminado en el 79. Washington y Seúl niegan su existencia, aunque sí han reconocido que hay algunas barreras antitanque. Estos 4 kilómetros de naturaleza dividen la península. Al fondo, Corea del Sur.
y a poco más de 50 kilómetros, Seúl. Desde el lado norte, con los prismáticos del Coronel, vemos las bases surcoreanas al otro lado en las que ondea la bandera de Naciones Unidas. Y justo detrás, lo que según los norcoreanos sería esa muralla de 5 metros de altura que se extiende de este a oeste. El objetivo principal de la muralla es ser un punto de inicio del ataque militar a los norcoreanos y para atacarnos fácilmente. Si el resto del mundo supiera de la existencia de la muralla, tendría consecuencias negativas para ellos, y por eso niegan su existencia. Chan Jung presume de tener la confianza del mariscal con un puesto en la frontera principal y más de 40 años en el ejército popular. El espíritu más importante que pasa de generación en generación es la defensa de Kim Jong-un, a costa de nuestra vida, porque él es el núcleo de nuestra vida y nuestra cultura. La teoría revolucionaria norcoreana se basa en el Songun, lo militar primero, y alcanza su cumbre durante las más de 2 décadas en el poder de Kim Jong-il, el padre del actual líder, pero es aún más compleja y enrevesada. Una torre de 170 metros de altura mantiene encendida la llama de la idea Juche, una adaptación libre y un tanto espiritual del comunismo atribuida al fundador de la nación, Kim Il-sung. Promueve la autosuficiencia nacional y al hombre, a la masa más bien, como dueña de la revolución y del desarrollo del país. Aunque a ojos extranjeros es ambigua e indescifrable, se recurre a ella para prácticamente todo. La utopía de un Estado único y autosuficiente que aún mantiene el discurso oficial contrasta con la realidad económica de un país dependiente de la ayuda exterior y ávido de divisas. A las esclusas del Mar del Oeste llegan cargueros desde China, principal proveedor de alimentos y de ayuda que Corea del Norte también obtiene de los programas internacionales. El año pasado, más de 2.030.000 norcoreanos recibieron asistencia de Naciones Unidas. En el modélico supermercado de Potongan, productos chinos comparten estanterías con los nacionales. Un ejemplo quieren enseñarnos de la pujanza económica del país. La cifra más aproximada que se tiene es la del Banco de Corea del Sur. Según Seúl, su vecino del norte, ha crecido un 1,1% en el último año. Pero los datos oficiales de Pyongyang, como en la mayoría de asuntos, no son públicos. Las pequeñas tiendas y centros de distribución de alimentos donde los norcoreanos recogen sus raciones mensuales no estaban en nuestro programa. Nos indican además que evitemos grabar las obras y más específicamente obreros, muchos de ellos militares. Dicen que el mono de trabajo manchado de cemento da una visión distorsionada del país. Aunque nos permiten hacer estos planos desde lejos de la nueva torre para profesores en la capital, donde hay varios edificios en construcción. Además, nuevas pistas y una terminal en el aeropuerto, la remodelación del estadio de fútbol 1 de Mayo, escenario del famoso Arirang, y detrás el hotel de 5 estrellas Ryugyong, techo de Pyongyang, en obras desde hace 27 años. Y otros tantos edificios y complejos recientes levantados gracias a la iniciativa personal de Kim Jong-un. Él mismo personalmente diseñó los últimos detalles e hizo que acabara de una forma perfecta. Cuando el mariscal visitó el hospital 8 días antes de la inauguración, dijo que se llenaran las paredes de dibujos, porque le encantan a los niños. Así es que en esos 8 días, hasta la inauguración, estuvieron pintando los profesores y estudiantes de la Universidad de Pyongyang. Empezamos la construcción de este museo en septiembre del 2012 bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un y la terminamos en menos de 10 meses. El museo y la exposición de armas fuera, toda la renovación y los monumentos, fue todo hecho en el mismo estilo.
La producción del país ocupa las noticias de la única televisión estatal. La mayoría del Producto Interior Bruto está en la industria y la minería, seguida de los servicios y la agricultura, que da de comer deficientemente al país. Poco más del 15% del terreno es cultivable. El turismo, junto con las secretas inversiones extranjeras, es una fuente de las imprescindibles divisas para el sistema bajo el bloqueo y las sanciones. Solo se paga en euros, dólares o yuanes la moneda china y a precios especiales que no son baratos. Los pocos extranjeros que llegan al país, muchos de ellos chinos, están permanentemente acompañados por uno o varios guías. Del hotel de 47 plantas con 5 restaurantes, tienda de souvenirs y bebidas y hasta un casino en el sótano arrendado por una empresa de Macao, es inconcebible salir solo. Apenas en un par de ocasiones caminaremos por las calles de Pyongyang. El resto de los trayectos serán en furgoneta. Cada mañana, cada noche y varias veces al día, esta inquietante melodía sale de los altavoces de la estación central de Pyongyang, envolviendo la ciudad en una atmósfera pesadillesca para los recién llegados, como una marcha fúnebre que evoca a los eternos generales. Las descomunales estatuas de bronce de los líderes reciben en lo alto del monte Mansu las flores y las reverencias de todo aquel que llega a la capital, una ceremonia que, según nos cuentan, los norcoreanos deben repetir en cada ciudad que visitan. A los grandes generales se les atribuyen multitud de obras. En esta sala de la Biblioteca Nacional guardan las más importantes del fundador de la nación, más de 700 volúmenes entre discursos, libros, obras de teatro, sus memorias. En la más reconocida, el presidente eterno pide que se apoye a su hijo Kim Jong-il para la continuación de su proyecto. El gran líder Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. No sé cómo lo entenderá el resto del mundo, pero para nosotros, para explicarlo, es necesario entender la historia. Es como una familia, como padres e hijos, una relación consanguínea. Nosotros, desde la lucha antijaponesa, cuando nos conquistaron, el general nos cuidó y empezó una política a favor del pueblo, que nos proporciona una vida feliz. Y por eso todo el mundo respetamos y votamos al general, y le ponemos como presidente. No es posible explicarlo de otra manera. Desde su muerte hace casi 3 años, la imagen del general Kim Jong-il acompaña a la de su padre, el eterno presidente del país. Orquídeas y begonias con sus nombres, Kim Il-sulias y Kim Jong-ilias, adornan edificios y jardines. Las efigies son tratadas con recelo ante las cámaras que tienen prohibido grabar las estatuas a medias o reflejos en los cuadros de los generales. En la insignia que cada norcoreano lleva en el lado del corazón, las imágenes de sus líderes señalan también los méritos o la cercanía al poder. Nos explican que la de 2 sonrientes Kim Il-sung y Kim Jong-il es la más difícil de conseguir. Los mismos retratos presiden el edificio en el que reposan embalsamados en 2 salas separadas pero exactamente iguales. El mausoleo de Kumsusan, en cuyo interior está prohibido grabar, es la apoteosis del culto al líder. 2 interminables pasarelas mecánicas a la entrada, adornadas con fotografías de la vida y obra de los Kim, llevan a un faraónico interior de mármol que guarda a las 2 momias y en torno a ellas lo más valioso de su reinado, los trenes y coches blindados,
las medallas y reconocimientos llegados del exterior y hasta un enorme mapa que detalla los viajes y kilómetros recorridos. Vestidos de gala, cientos de norcoreanos llegan al mausoleo a la misma hora el día en que lo visitamos. Se nota que Corea es ahora más famosa gracias a este mausoleo. Es lo que nos contesta este trabajador de una fábrica en el norte del país cuando le pedimos su opinión sobre la gestión del nuevo líder. Kim Jong-un reaparecía con una muleta tras un mes y medio de ausencia de la vida pública por una indisposición según la televisión norcoreana. Su desaparición coincidió con nuestra visita al país, aunque solo nos enteramos al salir. El aclamado líder no parece ser objeto de mentideros y en público emociona a los pocos que dicen haberle visto de cerca. Escuché fuertes gritos de viva y salí corriendo de mi despacho. Vi a Kim Jong-un entrando y había mucha gente, la gente le abrazaba, le agarraba de los brazos. Como se encontraron al mariscal muy de repente, se quedaron muy emocionados. Durante la ceremonia de inauguración lo conocí. Entonces fue muy raro verlo. No puedo... Fue extraño. No fue solo como extraño, yo me sentí simplemente como... ¿Es esto real? Después él pasó delante de mí y yo lo conocí. Yo realmente lo conocí. En mi realidad, en mi vida. Sí. Pero para la mayoría el contacto diario con su líder se limita a los primeros minutos del informativo de la noche que suelen estar reservados a su agenda. Durante su ausencia en la televisión, entonces ponían reposiciones de las visitas oficiales. Como saben, el mariscal piensa y hace muchas cosas, pero también dedica su tiempo a construir complejos culturales y de ocio, como este para el pueblo, y por eso le doy las gracias. Solo viendo el interior de este supermercado que el gran general nos construyó, un edificio moderno, así de estupendo, y se preocupa e intenta darnos a los coreanos una buena vida. Y no sé cómo darle las gracias al gran general. Realmente, el mariscal Kim Jong-un considera al pueblo como el primero de todo el mundo y nos da el máximo amor. Y lo más importante, como las piscinas, el parque de atracciones y el circo, realmente todo lo que queremos. Estamos muy felices, muy satisfechos, incluso lloramos de la emoción. Queremos recompensarle con más lealtad. Los norcoreanos somos felices de verdad. Dile a todos que somos súper felices. Estas son las entrevistas que pudimos hacer a la gente de la calle fuera de nuestro medido programa de visitas en el país, aunque tampoco fueron al azar. Las personas que nos acompañaban seleccionaron a los entrevistados con los que no era posible tratar cuestiones sensibles. Los coreanos son muy tímidos. En segundo lugar, ellos no entienden la mentalidad occidental o el por qué se realizan esas preguntas. Normalmente un coreano, al realizar esas preguntas, pensará que lo está haciendo con alguna intención oculta. Entonces, frente a esa intención, preferirá no responder. De todas formas, aunque pudiera responder, probablemente su nivel de conocimiento está centrado en su departamento, en su barrio. Es bastante limitado. La educación ideológica y la fidelidad al régimen y a su líder comienza desde la más tierna infancia. La primera guardería norcoreana, remodelada en los años de Kim Jong-il, es una guardería semanal de lunes a sábado para madres trabajadoras. En una de las salas, niños de 3 a 4 años van desfilando con las actuaciones.
5 pequeños nos cuentan en su canción cómo el querido líder creció como un comandante de acero porque supo desde niño lo importante que es la Fuerza Armada. En la clase de historia revolucionaria, frente a una maqueta del idílico paraje natural en el que cuentan nació Kim Il-sung, repiten el lugar de su nacimiento, la fecha, en primavera como las magnolias, dice la profesora. En la de naturaleza, les explican cómo los grandes generales se encargaron de enviar a los niños tomates, peras y las uvas que ellos mismos recogían personalmente. Les enseñamos la historia revolucionaria de los generales. La lealtad hacia el general. Y les enseñamos a amar a sus amigos, el respeto, como el general hace. La ardilla y el erizo son los dibujos infantiles más famosos, las astutas ardillas norcoreanas que luchan contra las comadrejas y los ratones enemigos. La calidad de la industria de animación es reconocida en el exterior y en Pyongyang estudios internacionales subcontratan a bajo coste la producción de sus películas. La celebración del Festival Internacional de Cine de Pyongyang fue el motivo por el que pudimos ser invitados al país. Para las películas norcoreanas, lo más importante es el espíritu nacionalista. Hacer la película de acuerdo al sentimiento, al arte y a la cultura norcoreana. Pero también tenemos en cuenta los avances. No queremos perder el desarrollo del resto del mundo. La chica de las flores es el gran clásico del cine norcoreano, escrita por el propio presidente Kim Il-sung a los 20 años y llevada al cine 40 después. Considerada una de las 5 grandes óperas revolucionarias, cuenta la historia de una joven y su humilde familia sometida por un terrateniente en la época de la ocupación japonesa. A orillas del río Taedong que cruza la ciudad, la vida y la normalidad más cotidiana eclipsan el exotismo y el misterio que rodean al país. Perdidos entre los grandes titulares, 3 niños prueban suerte con el hilo de pescar mientras una familia rema en las barcas de recreo. En las pistas deportivas, Real Madrid y Barcelona disputan un clásico local de voleibol, uno de los deportes más practicados en el país. Los hay también que el miércoles se pasan por el Centro de Estética y Belleza de Changwon. A la entrada de la peluquería femenina, un muestrario con los peinados más habituales para mujeres que en la calle no se quitan los tacones ni se sueltan el pelo cuando es excesivamente largo.
En el salón masculino, un corte al estilo del líder ocupa el primer lugar entre las sugerencias, donde no hay lugar para extravagancias. El orden, la pulcritud y la simetría se cuidan en la capital hasta el exceso. La armonía y la calma de la ciudad esconden también el control sobre la vida de los norcoreanos. El paternalismo estatal decide, por ejemplo, lo que hay que escuchar, lo que hay que leer, lo que hay que ver. No es que se censuren, es que directamente no permitimos, por ejemplo, influencia de música o de modas exteriores. Entonces, no se puede hablar de censura cuando no es algo que se ha realizado dentro del país que tengas que criticarlo. Normalmente un ciudadano que va a escribir una obra o va a hacer algo, no va a hacerlo contra nuestra ideología, contra el espíritu del socialismo. Por lo tanto, no se puede hablar propiamente de una censura, sino de un bloqueo, sobre todo de lo que viene del exterior. Desde los ordenadores del Palacio de Estudio del Pueblo se accede a la intranet del país, una red interna, libre de los males del exterior, donde solo hay sexo y propaganda estadounidense, me dijo un norcoreano. Internet existe, pero solo para las personas autorizadas, como pueden ser algunos investigadores de la universidad. Cuando lanzamos el tercer satélite artificial, la informática contribuyó mucho. Por eso lo conseguimos con éxito. Como yo manejo la biblioteca tecnológica, veo que la información es una base fundamental. El Estado intenta informatizar todos los ámbitos de la sociedad a través de intranet. Gracias a nuestra biblioteca, podemos buscar la información de todo el país más rápidamente y desarrollarnos como científicos. La Pyongyang nocturna de 2014 poco se parece a las descripciones de hace unos años. Neones y farolas iluminan las principales avenidas del centro. Aunque barrios y calles permanecen en la penumbra al caer la noche. Podemos decir que la revolución coreana empezó gracias a la música y sigue triunfando gracias a la música. Y es una política única en el mundo. Kim Jong-il dijo que una vida sin música es como una maceta sin flor, y para que la gente pueda disfrutar de una vida y un pensamiento político libre, y también para disfrutar nuestra cultura, creó las canciones bonitas. De este conservatorio, el principal de Corea del Norte, salieron algunas de las integrantes de la banda de moda en el país. Cuentan que Kim Jong-un, el actual líder, eligió personalmente a las 5 cantantes de Moranbong, el primer grupo femenino de música pop de imagen más transgresora que sus letras. Es una novedad en la calculada uniformidad estética del país.
Nuestro circo fue creado durante la Guerra de Liberación contra Estados Unidos. El presidente lo creó con los huérfanos que perdieron a sus padres durante la guerra y se convirtió en el más importante del mundo. A Choe y a los acróbatas de la báscula les habíamos entrevistado unos meses antes en España cuando preparábamos este viaje. Nos sentimos muy felices y honrados de formar parte del Circo Nacional, porque es muy conocido en todo el mundo y por su contribución al mundo del circo. En nuestro país, el Estado, nuestro gobierno, mantiene el circo como puede ver. Tenemos una escuela de acrobacias. Hasta ahora nuestro Estado destina mucha atención y recursos para que nos convirtamos en artistas famosos en todo el mundo. Representar al país en el extranjero como ellos, o generar divisas para el sistema como obrero en Oriente Medio, por ejemplo. Son pocos los que han visto más allá de las herméticas fronteras de Corea del Norte. El día que aterrizamos en Pyongyang, un vuelo con trabajadores partía hacia Kuwait. De camino al hotel, sin despegar la vista de las calles, nos creíamos capaces de descifrar el país más desconocido. 10 días después, solo queda esta idea. La barrera infranqueable que nos separa de ellos, de los norcoreanos, hace que todas las historias de Corea del Norte, también la que acaban de ver, sean historias imprecisas, inacabadas. A todas ellas les faltan millones de voces y de miradas. Apenas quedan unas pocas intuiciones en el remoto pueblo del Mariscal.